Imagina esto, Santiago, amanecer de invierno, neblina cerrada sobre la alameda, a lo lejos, un rumor que se hincha como tambor, león, león, león. Y no es un apodo cualquiera, es la promesa de que alguien va a morder. Entre los tranvías y los pregoneros, un hombre de traje oscuro aparece en el balcón y el aire cambia de temperatura. Las muchachas de sombrero campana se yerguen en la punta de los pies, las obreras con las manos ásperas arquean el cuello, las damas acomodadas se abanican con nervio, y hasta los vendedores de diarios bajan la voz. Ese hombre sonríe, levanta la mano, y la multitud, hombres, mujeres, viejos, niños, contiene el aliento como si esperara una confesión íntima. Ahí está, Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, el político chileno que convirtió la política en un pulso emocional y que, de paso, desconcertó y fascinó a generaciones de mujeres. ¿Cómo se fabrica un mito así? ¿Con discursos, con leyes, o con susurros, cartas perfumadas y promesas hechas a medianoche? Hoy vamos a recorrer su vida entera, desde el Nino de provincia hasta el presidente que domó tempestades, y a asomarnos a ese territorio. Más peligroso que cualquier congreso, la zona donde lo público se confunde con el deseo. Antes de los rugidos y los balcones, hubo un Nino de 1868 que corrió por patios polvorientos en Linares, con el sol reflejándose en las tejas y el olor a horno de barro instalado en la piel. Ese Nino aprendió pronto a observar el gesto de los comerciantes cuando cerraban trato, el temblor de la mano que firma, la mirada que manda más que la orden. Dicen que desde temprano fue de palabra fácil y sonrisa rápida, ese tipo de carisma que abre puertas antes de que uno siquiera golpee. En la adolescencia, ya en Santiago, pulió la voz y el porte, la ciudad, con sus cafés y sus tertulias, era una escuela de presencia. Había algo en la manera en que Arturo atendía a quien le hablaba, especialmente si era una mujer, que hacía sentir a la otra persona como única en el mundo durante esos segundos. Es un poder extraño, no es solo belleza, es foco. Y el foco, en política como en el amor, hipnotiza. Lo que vino después fue el manual clásico del ascenso, estudios de derecho, toga, primera tribuna, el debut en la Cámara. Pero en Arturo todo tenía un giro teatral. Los discursos no eran páginas leídas, eran escenas. Entraba a la sala como quien entra al escenario, acomodaba la corbata, media el murmullo, dosificaba el silencio. Cuando atacaba, lo hacía con una ironía filosa, cuando conciliaba, bajaba el tono, dejaba caer la voz hasta que el otro se veía obligado a acercarse. Ese registro doble, dentellada y arrullo, no pasó desapercibido para las mujeres de la época. En una sociedad donde la política era asunto de hombres, ellas asistían desde la galería o desde la prensa social, y sin embargo encontraban grietas por donde colarse. Las cartas comenzaron a llegar. Al principio eran agradecimientos formales por tal o cual gestión, luego, párrafos más largos, tinta más oscura, papel más fino, alguna flor seca que caía del sobre como una clave. ¿Cuántas guardo? ¿Cuántas rompió? La verdad íntima es un cuarto sin inventario, pero el rumor, ese animal que nunca duerme, alcanzó las redacciones y las tertulias. Ahora bien, antes de que la leyenda sentimental cubriera todo, hubo una decisión que lo marcó. A los 20 y tantos años, Arturo se casó con Rosa Ester Rodríguez Velasco. Y aquí conviene detenerse. Porque si en la tribuna él era volcán, en la casa ella fue cordillera, firme, silenciosa, extensa. Rosa Ester sostenía el día a día con una mezcla de disciplina y discreción que, en una época de chismes afilados, valía oro. El matrimonio fue numeroso, niños, fotografías en sepia, bautizos, una mesa larga donde el pan crujía y las conversaciones se cruzaban. Entre esos hijos, uno llegaría a la presidencia décadas después, señal de que el apellido iba a ser, también, una dinastía. En ese hogar, la política entraba a la hora del té y el país dormía en las sabanas, y sin embargo, la vida privada nunca es un muro infranqueable, más bien una membrana porosa. Las ausencias de Arturo, campanas, viajes, sesiones eternas, se volvieron rutina. ¿Qué pasa con un matrimonio cuando la ciudad compete por la misma atención que una esposa? ¿Qué pasa cuando, además, la atención femenina que llega de afuera es ruidosa y exquisita, con papel membretado y promesas de secretos? La respuesta, en los 80 metros de un pasillo sin testigos, es siempre complicada.
La campana de 1920 fue el punto de fusión donde se mezclaron el político y el personaje. Chile se sacudía, huelgas, demandas sociales, una modernidad que venía a empujones. Arturo se paró frente a ese torbellino y le dio un idioma emocional que la gente podía masticar. Sus discursos pintaban imágenes concretas: el obrero que vuelve a casa con el jornal completo, la madre que compra pan sin contar. Las monedas, la trabajadora textil que ya no tose polvo todo el día. Y en medio de esa épica social, él tejía miradas. En las plazas, solía bajar del estrado, caminar entre la gente, estrechar manos, recibir piropos, a veces, un guante quedaba olvidado. En su palma como si fuera un desafío. Eran tiempos de sombreros ladeados y labios pintados, de fotografías con borde blanco y dedicatoria en el reverso. Las mujeres que asistían a sus mítines no eran figurantes, eran rumor eléctrico. Se decía que algunas, de vuelta a casa, copiaban frases del León en sus diarios como otros copian versos de un bolero. El magnetismo no necesita decreto, solo necesita una chispa. Aquí aparece una tensión que va a recorrer toda su vida: el cuerpo del político como territorio público y el corazón del hombre como terreno privado. En los cafés del centro, los señores repetían: Alessandri les habla al pueblo como si fuera un amigo, y lo decían con desconfianza y admiración mezcladas. En los patios interiores, las señoras susurraban: tiene un no sé qué, y no hacía falta completar la frase. Un día, un periodista recibió en la redacción un paquete sin remitente con una cinta azul, adentro, un pañuelo de lino bordado con iniciales femeninas y un recorte de uno de sus discursos. ¿Era una declaración? ¿Una broma? ¿Una advertencia? Los románticos vieron una escena de novela, los maliciosos, una trampa. Así funciona el mito, se alimenta de incertidumbre. Arturo, por su parte, seguía adelante con el mismo equilibrio de estratega y galán. No era un seductor de novela barata, era un hombre con una doble carga: encender multitudes y, además, saber apagar incendios en el salón. Mientras la candidatura subía como la espuma, el matiz doméstico persistía. Rosa Ester sostenía el hogar sin poner adjetivos en la prensa. Si había golpes de puerta por celos, no quedaron registrados en crónica social; si hubo lágrimas, fueron de esas que solo conocen los vidrios de una ventana cerrada. Pero una cosa es cierta: toda biografía que pasa por la presidencia exige sacrificios invisibles. A veces, la gran intriga de las amantes, estos nombres sin apellido que la historia colecciona con morbo, oculta una realidad más áspera y más interesante: la mujer que aguanta el huracán para que las paredes no se vengan abajo. Rosa Ester fue ese cimiento silencioso, y es imposible entender a Arturo sin ese contrapunto. Es como escuchar solo los bronces de una orquesta: atrapa, sí, pero te pierdes la cuerda que sostiene la melodía. El 4 de septiembre de 1920, fecha que en la memoria se ilumina como marquesina, la victoria supo a calle húmeda, a papel picado pegado. En los zapatos, a garganta rota. El León de Tarapacá había conquistado la moneda. Aquí conviene traer una imagen precisa: en la noche del triunfo, mientras los compadres cantaban y las bandas desordenadas desafinaban marchas, hubo mujeres que guardaron los recortes del diario bajo la almohada. Puede sonar exagerado, pero piensa en el clima de época, en un país que aprendía a ser moderno a codazos: una figura masculina con verbo fogoso y promesa social se convertía en símbolo. Y los símbolos, sabemos, no se aman en silencio. Cartas llegaron desde Iquique, Valparaíso, Chillán, de profesoras, de viudas jóvenes, de señoritas de familia bien que vivían en casas con roperos de cedro y criados que no debían enterarse de nada. No todas eran invitaciones al pecado, muchas eran súplicas, historias duras de alquileres impagos, de maridos sin trabajo, de hijos enfermos. A veces, la línea entre la pasión y la patria es un sobre con lágrimas. Pero, como toda ola, el entusiasmo también arrastra algas y maderos. La presidencia trajo consigo no solo poder, también enemigos. Lo que empezó como una sinfonía de reformas se volvió un rin: congresistas que le bloqueaban proyectos, ministros convertidos en fusibles, diarios opositores afilando titulares como navajas. Y en ese clima aparecieron los cuchicheos. Que el presidente improvisa en la cama ajena lo que no negocia en la mesa del Senado, soltó alguna columna venenosa, buscando golpear
donde duele, la frontera borrosa entre la autoridad y el deseo. Es un viejo truco, cuando no pueden contra tus votos, van por tu vida privada. Arturo optó por una estrategia clara, no entrar al barro. Públicamente, nada, privadamente, la casa mantuvo su ritmo de puertas que se cierran y pasos que se alejan. Si hubo escenas, la pared las absorbió. Ese pudor, que hoy nos puede parecer anacrónico, era, para entonces, un escudo. En paralelo, el magnetismo seguía. Un día cualquiera, en una visita a provincia, la comitiva detuvo el coche frente a una escuela normalista. Las alumnas, con cuellos almidonados y trenzas apretadas, salieron a la reja. El presidente bajó del auto, les habló como si a cada una le relatara un secreto de adulta, y al despedirse dejó una frase de esas. Que entran derechito al estómago, ustedes, muchachas, son el Chile que aún no hemos sabido imaginar. Esa noche, alguien escribió en un cuaderno forrado en papel floreado, me miró. A mí. A mí. ¿Fue verdad? ¿Fue la sugestión del gentío? No importa. El relato es una chispa que salta y queda. Mientras tanto, la figura de Rosa Ester ganaba, sin quererlo, un halo. No aparecía en la portada, pero estaba en todas las cocinas del país. Pobrecita, lo que debe aguantar, que señora más entera, cualquiera. Ya habría armado un escándalo. La sociedad chilena de entonces, tan cuidadosa en su decoro y tan adicta a la intriga, encontró en ella un espejo distinto, la fortaleza sin estridencia. Es tentador armar la novela en blanco y negro, él, volcán, ella, hielo, pero la vida casi nunca obedece a esos moldes. Y si ella también fue una cómplice consciente del personaje público, la que entendió que el magnetismo de su marido, incluso el que derramaba fuera del perímetro marital, ¿era parte del combustible que mantenía andando la máquina? Esa hipótesis no es cínica, es adulta. Hay matrimonios que son pactos complejos, y ninguno resiste miradas simplonas. El clima político, sin embargo, no se alimenta de romanticismo. En 1924, los sables chocaron en el Congreso y el país oyó un sonido metálico que no era de ovación, sino de advertencia. El ruido de sables y luego la junta militar abrieron una grieta. El león, que hasta entonces había alimentado la ilusión de una democracia emocional y eficaz, debió enfrentar la pesadilla del poder. Cuando el tablero se da vuelta y ni tu encanto ni tu retórica abren puertas. En esos días oscuros, donde la agenda se escribe en pasillos y los decretos salen con tinta nerviosa, los rumores privados suelen multiplicarse. Al adversario le conviene pintar al líder caído como un hombre disperso, esclavo de vanidades y placeres. Dicen que circularon anécdotas con nombres insinuados, que los pasquines jugueteaban con iniciales. ¿Qué hay de verdad y qué de malicia? Probablemente una mezcla, como en todas las biografías intensas. Pero sí es cierto que, para muchos, la figura de Alessandri acumula un brillo ambivalente, santo laico de la masa y pecador elegante de salón. Es también importante comprender la relación de Arturo con las mujeres más allá del plano amoroso. En su oratoria y sus políticas, las que pudo, las que le dejaron, hubo una mirada hacia las trabajadoras, las maestras, las madres pobres. No era un feminista avant la lettre, sería anacrónico exigirlo. Pero sí supo hablarles, nombrarlas, ponerlas en escena. Y eso, en una república que las excluía del voto, era disruptivo. Muchas mujeres se acercaron a la política por el camino emocional que él abrió. ¿Cuántas noches, en piezas de inquilinato, se comentó el discurso del presidente mientras alguien zurcía medias y otra calentaba leche? ¿Cuántas jóvenes de liceo sintieron, por primera vez, que una voz pública las consideraba parte de la historia? Ese vínculo, que atraviesa lo político y lo afectivo, explica tanto la fidelidad como el escándalo. Porque cuanto más te acerca un líder, más derecho sientes a husmear su intimidad. Y así, entre cartas y decretos, entre aplausos y cuchicheos, el personaje creció. Si lo miras con calma, verás que la doble trama, biografía e intriga, no es un adorno, es la textura de su tiempo. Chile, en esas décadas, fue un laboratorio de modernidad y pudor, de reformas audaces y moral estricta. Arturo Alessandri encarnó la paradoja, un hombre público que movilizaba afectos privados, un marido que pertenecía a una casa pero también, a ratos, a una multitud enamorada, un político que prometía pan y justicia,
y que además encendía imaginarios románticos. El león, después de todo, no ruge solo por hambre, ruge porque la selva lo escucha. Imagina el golpe seco de una puerta al cerrarse, ese fue el ruido que oyó Chile cuando, tras los sables que tintinearon en el Congreso. En 1924, el león se vio obligado a dejar la moneda. No un adiós heroico de película, sino ese silencio incómodo de quien sabe que no lo dejan hablar. Santiago quedó con olor a tinta fresca y a guardapolvos militares, los diarios se vendían como pan caliente, y cada titular era un zarpazo, junta, orden, transición. Arturo Alessandri, que había aprendido a gobernar con el pulso de las plazas, debió aceptar una pausa impuesta. Y fue entonces cuando el mito cambió de escenario, de los balcones a los barcos, del clamor del centro a los pasillos extranjeros. Donde la nostalgia suena como un vaso vibrando en una mesa de madera. Hay imágenes que se pegan a la memoria colectiva, un muelle en Valparaíso, el viento que huele a sal y despedida, un pañuelo blanco agitándose entre lágrimas discretas. Ese día, más de alguna mujer apretó los dientes para no llorar en público y guardó silencio, como se guardan los secretos importantes. Otras, las más audaces, lanzaron dedicatorias escritas a prisa, vuelva, León, dentro de libros que él recibió con la cortesía intacta del caballero que nunca deja caer un papel. Dicen que en la cubierta, ya con el océano comenzando a tragar la línea de costa, Arturo se permitió por única vez un gesto de desamparo. Se tocó el corazón con la yema de los dedos, un segundo, como quien verifica si el reloj aún late. El país, mientras tanto, se envolvía en el murmullo de los cafés, unas hablaban de conspiraciones, de generales con agendas propias. Otras, de una ciudad que sin él sonaba hueca, como una casa sin música. El exilio no fue una ruina ni un retiro bucólico, fue un laboratorio de pensamiento. En Europa, entre hoteles con alfombras gruesas, salas de lectura y cartas que cruzaban el Atlántico con demora y perfume, el león aprendió a forjar otra arma, el plan. Si en Chile su fuerza era la voz, lejos la fuerza fue la paciencia. Es en esa pausa donde la biografía se vuelve un tejido más fino. Las cartas que llegaban tenían dos tintas, la de los leales, amigos, correligionarios, obreros que le debían jornales más justos. Y la de las devotas, señoras que hablaban de la patria con el mismo tono con que hablaban de la piel. Un sobrevenia con iniciales bordadas en hilo dorado, dentro, un recorte de sus discursos y una frase que ardía como brasa: no puedo votar, pero puedo esperar. No era una declaración corriente, era una promesa hecha desde la orilla de lo prohibido. El magnetismo, incluso a distancia, seguía desordenando respiraciones. Rosa Ester, desde Santiago, sostuvo la casa como quien sostiene una lámpara en medio de un apagón. Mientras la Junta hacía y deshacía, la esposa del presidente tejía la red doméstica que impide que el derrumbe sea total. No hay crónica social que registre esa épica silenciosa, los horarios, los hijos, la administración del pan, la discreción milimétrica. Con que se contestan preguntas incómodas de visitas inoportunas. Algunos quisieron verla como mártir inmóvil, otros, como un muro infranqueable. Pero es probable que fuera algo más complejo, la capitana de una flota que no se puede permitir naufragar. Las habladurías, esos insectos que nunca mueren, intentaron clavar alfileres en el mapa íntimo, pero no encontraron grieta. A veces, la mayor intriga es la que no sale en los periódicos. El retorno de 1925 tuvo clima de película muda con banda sonora alta. Jóvenes oficiales, entre ellos nombres que luego serían protagonistas, con la ambición escrita en el seno, comprendieron que la estabilidad requería más que botas, requería una voz que fuera capaz de darles forma a las ansias del país. El león volvió, y con él volvió la promesa de poner orden en medio del temblor. La escena de su reaparición se recuerda con tinta gruesa, el tren, el andén explotando de gente, los sombreros lanzados al aire, las manos, esas mismas manos femeninas que alguna vez tejieron y lloraron, estirándose para rozar la manga del chaqué, como si el tacto certificara el regreso. De vuelta en Santiago, el aire olía a tinta de imprenta, a cuero nuevo de carpetas, a lápices recién afilados, había que escribir otra vez el país. Y lo escribieron. La Constitución de 1925, con su promesa de un ejecutivo fuerte, con la separación entre Estado e Iglesia y con una nueva gramática.
institucional, fue el golpe de timón que convirtió al político de tribuna en reformador de cimientos. No fue un texto caído del cielo ni un sueno rosado que todos aplaudieron, fue una negociación llena de tensión, empujada por un hombre que entendió que Chile no podía seguir respirando con un pulmón prestado del siglo anterior. En las mesas de trabajo, el León desplegó ese doble registro que lo hacía único: cuando las cosas se empantanaban, sacaba el filo. Cuando había que conquistar una voluntad, sacaba la miel. Y, otra vez, entre quienes seguían de cerca ese parto institucional, las mujeres jugaron su papel en la sombra, maestras que comentaban el borrador con otras maestras, señoras de barrio alto que organizaban tertulias donde, entre pasteles y miradas larguísimas, se discutía de país con una pasión que por fuera parecía simple coquetería, obreras que repetían, en la hora del almuerzo, ideas que habían oído una vez en una radio chisporroteante. No podían votar, pero podían hablar, y hablaron. Por supuesto, la política no se hace en paz celestial. En el patio trasero del poder, un apellido empezó a crecer como maleza y árbol al mismo tiempo: Ibáñez. Si el León era verbo e imagen, el general era músculo y chasquido, la promesa de un orden sin balbuceos. Al principio fueron socios circunstanciales, necesarios, después, sombras largas que se pisaban la cola. En esa tensión, el magnetismo de Arturo fue usado tanto como arma a favor como cuchillo en contra, se le señalaba como el hombre que derretía voluntades a punta de carisma, pero también como el político que no podía con su debilidad por el aplauso, y ya sabemos que, en Chile, al aplauso se le suele colgar falda. Los pasquines juguetearon con historias de alcoba, los opositores insinuaron nombres, nunca completos, siempre con esa crueldad de dejar a medio decir lo indecible, y, sin embargo, la eficacia de sus reformas y el nuevo andamiaje institucional impidieron que el barro le llegara a la barbilla. El León sabía cuándo callar para que el rugido no sonara a excusa. Y si el país se reordenaba, también lo hacía su biografía sentimental, no en el sentido de una novela rosa, sino del sutil reacomodo de fuerzas. Hubo cenas donde sus ojos se cruzaban con miradas que eran, a la vez, agradecimientos políticos y desafíos personales. Hubo inauguraciones en las que una joven de provincia, convertida en maestra, se atrevió a decirle, con una franqueza que hoy llamaríamos moderna: usted me hizo creer que mi voz vale. ¿Eso es pasión? Es ciudadanía. ¿Es ambas? Lo importante es que, en esa costura, se bordó una red nueva, la de mujeres que, sin derecho a voto, encontraron una grieta por donde entrar a la historia, a través de la devoción por un hombre que las nombraba. Y la devoción, ya sabemos, no distingue entre lo cívico y lo íntimo. El primer ciclo terminó con un sabor metálico. La Constitución estaba, el Banco Central tomó forma, la máquina del Estado afinó su engranaje, pero los cuchillos seguían calibrados. El León dejó el sillón con esa elegancia de quien sabe que la espalda seguirá vigilada mucho después de abandonar la sala. Y el país ingresó a esos años donde el péndulo va y viene con una furia que rompe vasos. Vendría la tormenta económica global, vendrían ensayos autoritarios y experimentos breves, vendrían caídas y reinicios. En ese torbellino, los recuerdos de su primer gobierno adquirieron luz de vitral, algunos los miraban como ejemplo luminoso, otros como promesa incumplida. Pero todos, incluso los enemigos, aceptaban una evidencia: nadie había puesto las emociones del país en la mesa con tanta destreza. En los interludios, con la vida pública en pausa o en baja intensidad, la ciudad social, ese teatro donde se mezclan la política y el perfume, lo seguía convocando. Era habitual que, en una recepción discreta, una dama de apellido ilustre le hablara de obras de caridad con ojos que contaban otra historia, o que una periodista, sí, ya la sabía, jóvenes, de pluma afilada, lo empujara con preguntas cuya última frase era un piropo enmascarado. Arturo, con ese olfato que separa una trampa de un homenaje, navegaba esas aguas con pericia. Un baile compartido podía ser un gesto inocente o un titular venenoso, una carta respondida con caligrafía impecable podía interpretarse como una cortesía o como un consentimiento. El margen era de papel cebolla. Y si alguna vez cruzo la línea, esa línea que los biógrafos buscan con lupa y los moralistas con hambre, la discreción de su tiempo. Hizo lo que sabe hacer, no dejar registro público.
El mito necesita rumores, la historia, en cambio, trabaja con huellas. Aquí abundan los primeros y escasean las segundas. Pero no nos perdamos en arabescos, la gran trama retomó su pulso en 1932, cuando el país, mareado por golpes y contragolpes, quiso volver a un nombre que asociaba con algún tipo de certidumbre emocional. La segunda presidencia de Alessandri se inauguró con un país que salía a trompicones de la Gran Depresión, fábricas cerradas, desempleo. Como espina en el zapato, barrios enteros ajustando el cinturón hasta que el hambre hizo ruido. Aquí el León tuvo que cambiar de registro otra vez, menos arenga y más ingeniería, menos poema y más tornillo. Volvió a ordenar la casa con trazos firmes, restituir la autoridad del Estado, estabilizar las finanzas, empujar obras que dieran trabajo y, a la vez, modernizaran la ciudad. Surgieron proyectos que hoy nos parecen naturales pero que entonces eran apuestas: trazar un centro cívico, redibujar avenidas, disciplinar la administración pública, reforzar el rol de las instituciones por sobre los personalismos. Y, sin embargo, incluso en ese clima de soldadura y presupuesto, la dimensión íntima siguió trayendo su corriente subterránea. Había mujeres de la aristocracia que veían en él el último caballero barroco, un hombre que no solo gobernaba, sino que sabía qué decir en la sobremesa, y había mujeres del pueblo que lo percibían como ese padre simbólico que, contra todo, prometía que mañana iba a amanecer. Entre esos dos mundos, él caminaba con la naturalidad de quien habla dos idiomas sin acento. En los barrios altos, una mirada suya podía encender un rumor que daba la vuelta en una tarde; en las poblaciones, un apretón de manos podía convertirse en la anécdota familiar repetida por décadas. La política, entendida como administración de afectos, fue su arte mayor. En su casa, el tiempo se había vuelto un péndulo raro, los hijos creciendo y encarnando destinos propios, uno de ellos llamado a repetir. Años después, la escena máxima del poder, las fotografías enmarcadas envejeciendo con dignidad, y Rosa Esther, cada vez más sólida en esa tarea de ser columna. Los que querían ver grietas se frustraban, los que querían ver santidad, también. Era un matrimonio real, con silencios sutilísimos, con conversaciones que no necesitan témperas, con esa complicidad que a veces se parece a la diplomacia y otras, a una broma compartida. Si hubo heridas, se curaron en la penumbra; si hubo pactos, fueron pactos adultos. En el inventario de una vida larga, la tentación de reducirlo todo a la fórmula esposa abnegada versus amantes apasionadas es un error y, además, una pereza. La historia es más rica, es convivencia, es política doméstica, es la arquitectura de lo posible. Volvamos a la segunda presidencia y a su tejido fino, ese que le da espesor a las biografías. Hay un día cualquiera de 1935 en que el presidente visita un taller textil. Las máquinas hacen un ruido que no deja pensar, la pelusa se pega a las pestañas, y una obrera, joven, con manos de hilo y lanolina, le dice que desde niña aprendió a coser para que a su madre no le faltara pan. Él escucha sin interrumpir, casi sin parpadear, y al final responde con una frase corta, nada dramática, pero que a ella la acompañará. Anos, la justicia empieza por mirar a los ojos. Esa noche, en la pieza compartida, esa mujer le cuenta a su hermana que el león le habló a ella como si fuera la única en el mundo. ¿Eso es una intriga? No. Eso es el corazón del asunto, el magnetismo como herramienta de gobierno. Y claro, en el camino se encienden imaginarios, se despiertan fantasías, se escriben cartas cuya tinta se corre con lágrimas que no son ni de risa ni de pena, sino de algo en el medio. Los diarios, esa otra fauna salvaje, nunca dejaron de hincar el diente. En tiempos de calma, lo acusaban de teatral; en tiempos de tensión, de pragmático frío. Y en lo privado, cada tanto, aparecía un anónimo que lanzaba insinuaciones con iniciales: la S de tal club, la M de tal salón, la E que cantó una noche en una velada patriótica y habría salido por la puerta lateral con una sonrisa difícil de olvidar. ¿Pruebas? Nunca. ¿Relatos? Cientos. El Chile de entonces amaba la insinuación, permitía el placer de la malicia sin el costo de la afirmación. Arturo, que conocía la psicología del público, no gastó saliva negando sombras. Sabía que el tiempo hace dos cosas con los rumores: a algunos los convierte en piedra,
a otros, en polvo. En algún momento de ese segundo mandato, con el país más ordenado y las heridas económicas comenzando a cicatrizar, él mismo empezó a transitar del galán peligroso a patriarca magnético. El pelo encanecía sin pedir permiso, la voz seguía teniendo esa vibración que arrastra, pero ahora su gravitas era distinta, ya no era solo la promesa del futuro, también el peso de lo vivido. Y eso, para muchas miradas femeninas, no fue un apagón, sino otro tipo de luz. Las jóvenes veían en él al maestro, las maduras, al aliado astuto, las viudas, al protector simbólico. ¿Cuántas historias nacieron ahí, en ese borde en que la admiración se pone traje de domingo y sale a caminar con los nervios agarrados del brazo? Tantas como calles tiene una ciudad. Un detalle para no olvidar, mientras el país se modernizaba, el voto femenino aún era una deuda escandalosa. Y, sin embargo, bajo su influencia y la de su época, el espacio de las mujeres en lo público creció por grietas, prensa, asociaciones. Educación normalista, caridad organizada que a veces parecía caridad y a veces, política disfrazada de té con pasteles. El León supo dialogar con ese torrente. No lo lideró, otros tiempos traerían esa bandera, pero lo miró a los ojos y le hizo un espacio en la conversación nacional. A la larga, ese hilo se unió con otros y acabó bordando derechos. La historia no siempre avanza a rugidos, muchas veces avanza a susurros insistentes. Hacia el final del segundo gobierno, con adversarios de siempre y aliados de temporada, el país lo vio ya como figura institucional. Más que como cometa emocional. Su lenguaje se volvió menos de balcón y más de decreto, pero cada tanto, en una ceremonia solemne, dejaba caer una frase que devolvía la electricidad al aire. Y el rumor sentimental, ese que lo había acompañado desde la juventud, empezó a ser narrado con ternura incluso por quienes antes lo afilaban con rencor. Dicen que el presidente tenía una caja con cartas en un cajón. De nuevo, la duda como alimento del mito. Tal vez la caja existió, tal vez era la invención de una secretaria con vocación de novelista. Lo que sí existió, sin duda, fue un país entero que proyectó sobre él sus ansias, sus miedos y sus deseos. Y cuando un país ama así, con esa mezcla de respeto y curiosidad indiscreta, la intimidad de su líder deja de ser solo suya. Imagina ahora una tarde capitalina de fines de los años 30, el sol entra sesgado por los árboles de la Alameda, los carros avanzan con parsimonia, y la ciudad, ya más alta y más ancha, parece vibrar con una frecuencia distinta. En una casa de muros blancos, alguien cierra un portafolio con papeles ordenados, en otra, no muy lejos, una mujer guarda en un cajón una carta antigua con un listón que aún conserva olor a colonia. Son escenas mínimas que, juntas, arman la leyenda, el político que reformó al país, el hombre que sobrevivió a la ira de los sables. El seductor que no necesito nunca decir la palabra seducción, el marido cuya casa fue fortaleza, el padre cuya descendencia siguió escribiendo el apellido en el mármol del poder. El león había cambiado, ya no necesitaba rugir en cada esquina, bastaba con que se supiera que estaba ahí, con esa mezcla de ternura dura y autoridad que solo dan los sanos recorridos. Piensa en una ciudad con la respiración contenida, talleres que funcionan a media máquina, cafés donde las cucharitas chocan con los pocillos como si fueran metrónomos nerviosos, y camiones que levantan polvo en las obras públicas para que la rabia tenga al menos trabajo que hacer. Así se vivió gran parte del segundo gobierno de Arturo Alessandri, como caminar por una cornisa con el viento en contra, sin soltar la mano de nadie y sin permitir que el vértigo te mande abajo. El león, ya mayor, se movía con una mezcla rara de padre severo y actor que conoce el escenario de memoria. Lo suyo ya no era el rugido de juventud, sino ese bajo profundo que ordena la sala. Y, sin embargo, la electricidad seguía. Cuando su automóvil cruzaba la Alameda, se abrían claros espontáneos en la multitud, como si la ciudad misma hiciera pasillo, y en esos claros, siempre, aparecía una mirada que lo buscaba, una muchacha con delantal de trabajo, una señora con perlas, una periodista con cuaderno nuevo. Todas querían algo, una promesa, un gesto, una chispa, y él, que había aprendido a administrar el fuego, daba calor sin incendiar. Pero en 1938 la historia decidió probarle el pulso a Chile con una escena brutal.
Fue un día negro que el país recordaría con los dientes apretados, jóvenes enceguecidos por la épica torpe de los extremos, un edificio tomado, tiros, sirenas, y luego, un silencio que no era silencio, sino el zumbido del horror pegado en las paredes. No hace falta repetir la crónica minuto a minuto, basta la imagen que quedó grabada: cuerpos tendidos, uniformes rígidos, la ciudad mirando por ranuras. El gobierno debía responder y lo hizo con el verbo más frío del Estado: orden, responsabilidad, disciplina. Para muchos, Alessandri eligió la ley antes que la lágrima, para otros, evitó que la fiebre rompiera el termómetro. Esa decisión, que hasta hoy pesa como piedra en la memoria, consolidó su figura como la del jefe que no pestañea. Y, paradójicamente, agrietó aún más el terreno íntimo: cuando un país te exige pulso de hielo, tus afectos te miran buscando el hombre debajo del mármol. Esa noche, cuentan que recibió una carta breve, sin florituras, escrita con una letra firme de mujer: no olvide que somos de carne, presidente. Sin reproches, sin firma. La dejó sobre el escritorio como quien deja una fotografía volteada: se sabe que está, pero no se mira mucho. Afuera, los diarios trituraban palabras. La política del balcón quedaba lejos. Ahora, cada frase era un tornillo que había que apretar con torque medido. Y, sin embargo, el magnetismo no se evaporó, se transformó. Muchas mujeres de la época, que antes sonaban con el león como con un cometa caliente, comenzaron a verlo como un faro frío, ya no la promesa del baile, sino la promesa de no perderse en la mar brava. El deseo tiene transformaciones que los manuales no registran. Lo que siguió ese ano fue otra escena memorable: la disputa por la sucesión, la calle dividida entre consignas, la irrupción de una alianza nueva en castellano de fábrica y barrio, y una derecha que aún creía que podía retener el péndulo sin pagar un precio emocional. Alessandri, que sabía leer la respiración del país, entendió que su ciclo como jefe del Ejecutivo llegaba al cierre con la dignidad intacta y la espalda llena de raspaduras. Su discurso final, ese que todavía algunas abuelas recuerdan con ojos brillantes, tuvo una sobriedad que arruga la garganta: agradeció. Sin grandilocuencia, advirtió sin amenazas, y se retiró con la sensación de que había mantenido la casa en pie durante el temporal. Afuera, la ciudad exhaló. Adentro, en una pieza menos iluminada, una mujer guardó en una caja una carta vieja con un listón, como si sellara no solo un recuerdo, sino una época. Y aquí el relato se vuelve íntimo sin volverse pequeño: el hombre que abandonó la moneda ya no era el galán que despertaba sobres perfumados a chorros, era un patriarca magnético, el señor de pasos medidos, el abogado que regresa al foro con esa elegancia de quien no necesita demostrar nada. A su alrededor, la coreografía femenina cambió de ritmo. Muchas de las devotas jóvenes de los 20 ya eran madres o maestras con canas discretas, la mirada con que lo seguían dejó de ser fulgor de verano y se volvió brasa de invierno. Otras, en cambio, lo descubrieron tarde: estudiantes de derecho que lo escuchaban hablar de responsabilidad del Estado y salían del aula con la columna erguida y la boca apretada, no necesariamente por idolatría, sino por la rara experiencia de sentir que alguien te toma en serio. Hay historias de pasillo que parecen inventadas por un guionista: él, con el terno sobrio, una alumna con voz segura, un intercambio de preguntas donde, por un segundo, el tiempo se dobla y lo público y lo privado se rozan. Nada extraordinario, todo extraordinario. En casa, la vida había tomado ese espesor de sábado por la tarde: la luz entra con calma, los relojes no apuran, y los recuerdos se acomodan sin hacer ruido. Los hijos crecieron, cada uno con su destino tallado a pulso: el apellido, poco a poco, iba a convertirse en linaje político, con todas las ventajas y todas las trampas que eso conlleva. Y Rosa Esther, la cordillera, seguía ahí, cada vez más silenciosa y más decisiva. No hay melodrama aquí, sino una arquitectura de complicidades. Cuando él regresaba tarde, con el olor a sala de reuniones pegado en la ropa, sabía que en esa casa la paz no era ausencia de conflicto. Era un pacto para administrarlo. Si alguna vez hablaron a solas de rumores, ese humito que nunca cesó del todo, lo habrán hecho con la franqueza de quien sobrevivió a la tormenta sin romper la vajilla. Ella, que entendió el personaje antes que nadie, supo que no hay estatuto del héroe sin zonas grises; él, que entendió el precio del poder,
supo que no hay hogar que funcione sin una directora de orquesta en las sombras. Las recepciones y los clubes, ahora, lo trataban con el respeto limpio que se otorga a los viejos capitanes. Una noche, en una sala de paredes altas, una cantante de voz de terciopelo entonó un bolero que dejó la sala suspendida. Al terminar, pasó junto a él y dijo, bajito, a usted se le cantan canciones que no permiten coro. No hubo réplica ingeniosa, él ya no competía en ese ring, apenas un gesto de cabeza, una cortesía, como quien reconoce la frase y la guarda en un cajón donde no estorba. Los cronistas, siempre hambrientos de titulares, intentaban arrancarle guiños, pero el viejo felino aprendió a caminar con las zarpas envueltas en terciopelo. Donde antes había chispa, ahora había contención, donde antes había desafío, ahora había una ironía que no dejaba heridos. Y, sin embargo, en las sobremesas, cuando la guardia bajaba 1 milímetro, se le encendía a ratos esa risa que había vuelto loco a medio Chile. Hay un episodio que vale como símbolo. Una tarde de invierno, un periodista joven, insolente en esa insolencia que confunde valentía con falta de modales, lo acorraló con preguntas que cruzaban lo público y lo privado. Le habló del orden, de la ley, y luego insinuó aquello que los maliciosos nunca dejaban de insinuar, la otra vida. Alessandri lo miró largo, con el cansancio noble de quien ya volvió de todos los lugares, y contestó, mire, muchacho, lo importante no es si el que gobierna baila o no baila, lo importante es si, cuando suena la alarma, llega primero a la puerta. No era una confesión, era una lección. El joven, cuentan, sintió vergüenza de su propia pregunta. A veces, la elegancia tiene más filo que el desmentido. En la plaza pública, su voz continuó pesando. Como senador, como consejero no oficial, como memoria viviente, fue un eje al que se acudía cuando la brújula se enloquecía. No siempre se impuso, las generaciones nuevas venían con otras músicas, pero su opinión tenía ese peso específico que obliga a medir 2 veces antes de cortarle el paso. Y, otra vez, el componente femenino, lejos de evaporarse, se redibujó, ahora eran mujeres de organizaciones cívicas, directoras de liceo, trabajadoras organizadas, escritoras y periodistas las que tocaban su puerta o le escribían buscando apoyo para campanas de salud, para escuelas, para bibliotecas de barrio. En sus respuestas, más sobrias que antaño, se leía un respeto práctico. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Dónde falta el ladrillo? ¿Quién administra? Es decir, menos flor y más agua para la flor. En no pocas oportunidades, la última línea de su carta era un consejo que servía para todo: no esperen permiso para organizarse. Eso también seduce, que te hablen de tú a tú. A ratos, el pasado se colaba como sombra. Alguno que otro asunto sentimental, una inicial, una foto borrosa en un álbum privado, una dedicatoria en la contratapa de un libro. Reaparecía en la conversación de sobremesa con ese tono de mito que ya no hiere, solo intriga. Chile se había modernizado, pero su vicio por la anécdota insinuada seguía intacto. El propio Alessandri, cuentan, le dijo una vez a un amigo de todas las confianzas: si un día escriben de mí, van a llenar páginas con mis supuestos pecados y van a olvidar que yo estaba allí cuando la casa se caía y la sostuvimos con las manos. Esa frase no pretende borrar nada, recuerda la escala de lo importante. Con los años, su figura se volvió un retrato que respira. Señores de bigote fino, que antes lo odiaban, terminaron por saludarlo en la calle con una inclinación sincera, jóvenes que no lo habían visto rugir, pero que crecieron bajo techos que él ayudó a reparar, lo miraban como se mira a un abuelo que no cuenta cuentos, sino que regula las luces de la casa. En el mundo íntimo, la tercera edad no le robó ni un gramo de curiosidad por los demás. Se sentaba en una banca y podía conversar con una vendedora de flores como con un ministro, escuchaba más de lo que hablaba, pero bastaba que soltara una frase para que uno se acordara de que, sí, ese hombre había incendiado plazas con la palabra. Y las mujeres, otra vez, fueron el espejo más honesto. Una anciana de barrio Matta, al verlo pasar, le dijo a su nieta: ese caballero hacía discursos que te dejaban temblando, y después llegaba a la casa y uno cocinaba mejor. Parece una tontería, no lo es. La política, cuando te pega de verdad, se meten como fríes el pan. A la vez, el destino corría con su rapidez habitual.
los hijos volaron por cuenta propia. Dentro de la casa, el peso simbólico de la esposa, esa columna sin aspaviento, se volvió todavía más visible cuando la salud empezó a cobrar facturas. La vejez, nunca cursi, se instaló con delicadeza, como una visita que no avisa y de pronto, ya está en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Hubo días de consultas médicas, de medicamentos ordenados en cajitas, de caminatas cortas donde la ciudad parecía más brillante porque estaba más lejos. Y, sin embargo, hubo también jornadas de claridad, con sobremesas interminables y carcajadas que producían ese pequeño dolor feliz en las costillas. En una de esas tardes, una sobrina política, atrevida, linda, con esa frescura que el tiempo no concede, le preguntó, sin rodeos: Tío Arturo, ¿tanto se enamoraban de usted? Él respondió con una sonrisa leve: mijita, la gente se enamora de lo que necesita. Yo ofrecí voz cuando faltaba voz. Lo demás lo escribió el rumor. Hay respuestas que son más verdaderas que la verdad. Y si la biografía sentimental iba quedando envuelta en una luz tibia, la biografía política aún reservaba un último acto, el del patriarca. Que se sienta a la cabecera y ordena, sin levantar la voz, una sala llena de historias cruzadas. En el Senado, en comisiones, en comidas privadas, su presencia alineaba relojes. No había trueno, había gravedad. A veces, cuando la conversación se iba a las nubes, él la traía de vuelta con una imagen concreta, casi doméstica: no prometan muebles nuevos si el piso se hunde. Ese tipo de frase, simple y cruel, ordena. Y, claro, el país, que ama los símbolos, encontró en su silueta cana una serenidad que no abundaba. A estas alturas, el relato podría tentarse con la despedida, pero todavía no. Falta la espesura final, esa mezcla de legado, memoria y sí, de intriga adulta que nunca dejó de acompañarlo. Porque incluso en los últimos compases, la vida íntima siguió vibrando en bajo. Había cartas viejas que nadie destruyó, había fotos con dedicatorias en tinta ya descolorida, había nombres que solo 2 o 3 personas podían pronunciar en voz alta en una sala sin ventanas. Una noche, un amigo muy cercano, de esos que tienen permiso para preguntar lo que los otros solo imaginan, le dijo: compadre, sí. Abre usted cajón, Chile se entretiene un siglo. Él respondió: si lo abro, Chile se distrae un siglo. Y lo dejo cerrado. Hay actos de gobierno que consisten en no dar espectáculo. El país, mientras tanto, avanzaba. Un nuevo clima político abría otras preguntas, la modernidad ponía en la mesa costumbres más desordenadas, y las mujeres, por fin, comenzaban a conquistar con tinta legal lo que ya habían ganado con presencia. Alessandri miró ese mundo nuevo con una mezcla de orgullo y distancia, como el maestro que ve a sus alumnos caminar solos y sabe que por fin puede soltar la regla. A veces, en la Alameda, alguien se le acercaba para agradecerle por un gesto de hace décadas, una ayuda para un hospital, una firma. En el momento justo, una palabra que salvó a un funcionario honesto del capricho de un jefe. Esas microhistorias, invisibles para el mármol, son las que hacen que los nombres sobrevivan al polvo. Y sin embargo, porque con él siempre hay y sin embargo, su magnetismo privado no se extinguió, solo cambio de color. Un par de viejas pasiones, la expresión es de otra época, y a ratos uno quisiera inventar una mejor, reaparecieron de manera discreta. No como incendios, sino como brasas respetuosas, mujeres que, ya maduras, le escribieron una última carta no para pedir, sino para agradecer. Una decía: usted me trato como si mi voz importara, así pude cambiar de trabajo y de vida. Otra confesaba, con ternura y sin melodrama: pensé en usted durante años como una melodía bajita, ahora le pienso como un silencio que me acompaña. No hay escándalo ahí, hay humanidad. Cuando el cuerpo dijo basta, lo hizo con la cortesía de quien no quiere molestar. No fue una caída teatral, fue un apagón lento y educado. La noticia corrió como corren las cosas verdaderas, sin necesidad de trompetas. Y la ciudad, que a veces es dura, se volvió blanda por un día. Hubo colas, hubo abrazos raros entre enemigos, hubo abuelas que dijeron SHHH a nietos que no entendían por qué había tanto silencio en la radio. En las casas, muchas mujeres abrieron cajones. Algunas sacaron una carta y la acariciaron como se acaricia el lomo de un libro querido, otras, simplemente, miraron una fotografía.
Antigua y se rieron con una complicidad casi inconfesable. «Qué hombre más peligroso y más necesario», dijo una. «La historia, que a veces es ciega, ese día miro de frente. Pero todavía no te suelto la mano. Falta un último giro para la parte que sigue, el legado al cuadrado, la estatura de mito, el hijo que ocupa el sillón y enfrenta un país distinto, las palabras del patriarca que se vuelven consejos en voz de otro, la memoria del león convertida en un espejo donde Chile se sigue peinando. Y, claro, el tema que nos convoca desde el primer segundo, como ese magnetismo con las mujeres, ese diálogo de halagos, cartas, silencios, pactos, y quién sabe, 2 o 3 incendios, dejo huellas en la política, en la cultura y en las conversaciones privadas de todo un siglo. Porque hay seducciones que no terminan con un funeral, se instalan, bajito, como línea melódica de un país. Imagina un salón amplio, madera vieja, luz oblicua entrando por las persianas, y un retrato al óleo que parece mirar de vuelta. En esa sala, que podría ser cualquier sala de Chile donde alguna vez se pronunció la palabra patria con el pecho más que con la boca, se arma el último acto del león, no un rugido, sino un eco. Después de tanto vértigo, la historia no se apaga, decanta. Y en esa decantación, el magnetismo íntimo que siempre lo rodea no desaparece, se transforma en un tejido fino que atraviesa generaciones. Porque de pronto, y casi sin pedir permiso, el apellido se oye de nuevo en la escalera más alta del país, Jorge Alessandri Rodríguez. El hijo serio, de gesto seco y cuentas cuadriculadas, ocupa el sillón que el padre calentó con discursos y con riesgo. Es el juego del legado, pero también el juego de las sombras, que hace un país cuando el hijo se sienta en la silla que le calzó al padre como un guante. Compara, idolatra, castiga. Todo a la vez. Jorge, ingeniero, sobrio, casi ascético, parecía el negativo fotográfico de Arturo, ese contraste que fascina al público porque arma duelos donde en realidad hay genealogías. Si el padre fue voz y temblor, el hijo fue regla y lápiz, si el padre sedujo, el hijo administró, si el padre dejó cartas con perfume. Atrapadas entre juicios y decretos, el hijo dejó memorandos con cifras que huelen a tinta fría. Y, sin embargo, el eco se nota, su sola presencia reactivaba en la memoria un archivo de balcones, de pañuelos agitados, de mujeres que, aunque ahora fueran abuelas, distinguían en el apellido una vieja emoción. Más de alguna dijo en voz baja, es otro, pero me suena igual. Y ese me suena es la palabra clave, no habla del oído, habla del pulso. En esta altura del cuento, donde los bronces tienden a afinarse solos, conviene mirar con lupa el efecto cultural del magnetismo femenino de Arturo. No fue una anécdota de salón, fue un método de contacto social cuando a las mujeres se les negaba la entrada formal a la política. Las cartas, esas que nunca veremos todas, esas que quizá duermen en cajones de casas que ya no existen, fueron una red clandestina de ciudadanía. Presidente, me llamo Elena, don Arturo, no me conoce, señor, no escribo para pedirle nada, solo para decirle que. Ese solo para decirle era, en realidad, el inicio de una participación. Alguien podría despreciarlo como romanticismo, pero seria miopía. Todo país se constituye con canales no oficiales, y en ese Chile de abrigos largos, peinetas y pudor, el deseo fue también una puerta de entrada. ¿Cuántas maestras pidieron fondos para una escuela en cartas que mezclaban gratitud y valentía? ¿Cuántas obreras denunciaron abusos laborales con una sintaxis que dejaba, entre líneas, la confesión de haber sentido algo cuando él las miró a los ojos? La emoción fue la mensajera de la demanda. Cuando el padre ya no estaba y el hijo gobernaba con la lápida fría del número, esas mismas mujeres, ahora organizaciones, ahora gremios, ahora directoras de liceo, se movieron de otra forma, tocaron la moneda con expedientes, no con sobres perfumados, exigieron presupuestos, no guiños. Y, sin embargo, en el ADN de esa audacia había un recuerdo, un hombre que, décadas antes, las nombró en la escena. Esto no lo absuelve de nada ni lo condena a nada, lo sitúa. El magnetismo, cuando no se reduce a picaresca, funciona como un idioma que valida. Y una vez que aprendes un idioma, ya no vuelves al silencio. Chile, mientras tanto, domaba sus propios fantasmas. Las décadas posteriores al león fueron de ritmos dispares, modernizaciones que parecían autopistas y traumas que parecían callejones.
En medio de ese paisaje, la figura de Arturo fue mutando de leyenda polémica a fotografía en blanco y negro que se saca del cajón. Cada vez que hay que explicar por qué, en esta república, la emoción es parte de la ingeniería. Los críticos subrayan las zonas ásperas, las decisiones duras, la mano firme que a veces fue demasiado firme, los devotos púlenlas. Placas, la Constitución del 25, el Banco Central, el orden en la tormenta. Y entre unos y otros corre un hilo rojo que nadie termina de cortar, ese señor hablaba y una se enderezaba. La frase se repite en sobremesas de diferentes barrios, con acento de nunoina, de porteña, de nortina, no describe un enamoramiento. Describe una dignidad momentánea. Es política en estado puro. ¿Y las amantes? ¿Y las intrigas? Chile, tan amante de las iniciales cómplices, dejó nombres flotando que hoy ya no pueden amarrarse sin hacerle trampa a la verdad. Hubo, sí, mujeres de apellido compuesto que lo miraron con esa mezcla de estatus y hambre que produce el poder, hubo artistas con gargantas iluminadas que le dedicaron canciones y le tendieron trampas de terciopelo, hubo periodistas que se arriesgaron a su ironía. Buscando una anécdota que pagar las cuentas, hubo secretarias leales que sabían exactamente qué nombre tachar en la agenda para que cierta cena permaneciera en el plano de lo imaginario. Pero el punto no es el catálogo, el punto es la atmósfera. En un país de cortinas gruesas, el león hizo que el deseo fuera parte de la conversación pública sin escandalizar a los muebles. Eso, que parece un detalle, es una revolución estética, nos enseñó a hablar de poder con el cuerpo entero. Hay una imagen que me persigue. Años después de su muerte, una mujer ya entrada en canas, exnormalista, abre una caja de zapatos donde guarda un tesoro chico, un programa arrugado de una visita presidencial a su ciudad, una hoja seca que fue marcalibros, y una carta con la respuesta breve del león a una petición por pupitres. Se hará lo posible. A esa enorme y disciplinada, fue para ella más que una inicial, fue el sello de que su voz atravesó la muralla. Lo cuenta a sus nietas como si contara un secreto de amor, pero lo que está contando es una lección cívica. Las nietas se ríen, la abrazan, le dicen ya, que romántica, y sin saberlo, aprenden a pedir. En esas cocinas se fabrican ciudadanas. Volvamos un segundo al contraste padre/diagonal-hijo. En tertulias de domingo, al calor de una cazuela, alguien lanza el tópico, Jorge es el hielo correcto que nos ahorra incendios, Arturo. Fue el fuego que nos obligó a construir extintores. No es ciencia política, pero sirve. En lo íntimo, el legado se bifurca igual, donde el padre dejó pasiones, el hijo dejó respeto, donde el padre dejó cartas, el hijo dejó balances, donde el padre dejó historias con mirada húmeda, el hijo dejó silencios útiles. Ninguno invalida al otro. De hecho, juntos explican una parte del carácter chileno, necesitamos al que conmueve y al que resiste, al que hace bailar la plaza. Y al que acomoda las sillas después. Queda una pregunta que muchos prefieren evitar, pero que tú y yo podemos enfrentar sin melodrama, ¿uso el león el deseo ajeno como instrumento político? La respuesta honesta es incómoda, en parte sí, como todos los que comprenden la psicología del poder, en parte no, porque su magnetismo era menos una táctica que una naturaleza. Lo decisivo es cómo lo administro. Y si seguimos la pista de su biografía pública, veremos que ese caudal de devoción femenina, que pudo haberse convertido en una feria de vanidades, se desvió, más veces que menos, hacia fines concretos, hospitales, escuelas, patronatos, comedores. No por santidad, sino por inteligencia. El mejor modo de desactivar la munición moralista de tus enemigos es transformar el susurro en ladrillo. Y cuando a veces, como todo humano, pudo haber cruzado líneas que una biografía oficial jamás confirmara, la discreción con que lo llevo habla de un respeto básico por quienes entraron a su vida por la puerta emocional. Eso también importa, no hacer espectáculo con la piel ajena. Santiago conserva rincones donde su sombra todavía camina. La Alameda a cierta hora de la tarde, con ese sol que hace parpadear las ventanas, los patios interiores de edificios que nacieron. En los 30, las salas de audiencias donde los micrófonos nuevos no han conseguido tapar la acústica antigua. En esas esquinas todavía aparece, de repente, una frase suya, repetida por un profesor, por un abogado, por un funcionario que aprendió
oficio sin manual, no prometan muebles nuevos si el piso se hunde. Hay citas más famosas, esa, sin embargo, ordena la casa y de paso la conciencia. Y si escuchas con cuidado, vas a oír otro rumor más bajo, hecho de risas y murmullos, de abanicos que se agitan, de tacones que buscan. El mejor ángulo es el coro femenino que lo acompañó toda la vida, ya no como devoción ciega, sino como memoria eficaz. Una señora, al pasar por su estatua, dice bajito, era peligroso, y era necesario. No hay mejor epitafio. Ahora imagina un montaje final, cinemático, para tu vídeo. Planos cortos, una mano de mujer abriendo un cajón y tocando una carta con la punta de los dedos, una plaza donde el sonido de una vieja arenga se mezcla con la risa de niños que corren, un escritorio con una estilográfica detenida a medio firmar, un club social. Donde un mozo viejo recuerda un brindis que nunca se contó, una escuela donde un pupitre lleva debajo, tallado con cortaplumas, un gracias, León. Voz en off, tu voz Alessandri hizo país con leyes y con miradas. Construyó instituciones que aún sostienen los techos, y encendió corazones que aún calientan las cocinas. Fue galán sin confesiones, patriarca sin retiro, político sin manual. Amado a voz alta, criticado a media voz, sobrevivió a los cuchicheos porque entendió algo simple, la emoción no es enemiga de la república, es su motor secreto. Corte a negro. Silencio chico. Después, apenas un golpe de orquesta. Si quieres apretar aún más la tuerca narrativa, y te conviene, cierra con el contrapunto de los tiempos. Ayer, cuando una mujer no podía votar, escribió cartas con perfume para intervenir en la historia. Hoy, que puede votar, hay que preguntarse cuántas de esas cartas se transformaron en manos levantadas, en huelgas pacíficas, en campanas de barrio, en nombres propios que ya no se esconden detrás de iniciales. Es el puente entre la intriga y la política, entre la piel y la ley. Y ahí vuelve la tesis central del relato, el mito de las amantes de Alessandri es entretenido, sí, pero se queda corto, lo que de verdad importa es la constelación de chilenas que, a través de él, usándolo, amándolo, criticándolo, aprendieron a estar en la discusión. Ese es el legado íntimo que acompaña al legado institucional. Uno está escrito en papel sellado, el otro, en cuadernos de cocina. Ambos siguen vivos. Toca, para cerrar, el detalle humano que vuelve redondo el personaje. Hubo una tarde en que un amigo le dijo, casi a modo de confesión, compadre, lo van a recordar por sus pecados tanto como por sus leyes. Y él respondió con esa media sonrisa que desarma, perfecto. Mientras recuerden que cuando tembló, yo estaba ahí. Es una frase sencilla, casi doméstica, que cabe lo mismo en un decreto que en una sobremesa. Y que, de paso, resume el corazón de esta historia. El león supo que la seducción, ese arte que tantos reducen a cama y espejo, es también una forma de sostener. Cuando las cosas se caen, uno escucha a quien le ha hecho vibrar la sangre. Él entendió esa ecuación y la manejó, por momentos, con una ética que descoloca, desvió la corriente hacia la obra pública, amortiguó el chisme con trabajo, protegió nombres cuando pudo haber hecho de ellos una coartada. Por eso, hoy, su sombra no provoca vergüenza ajena, provoca conversación. Y así, sin golpes dramáticos, termina nuestro viaje. Si cierras los ojos, vas a ver dos escenas superpuestas, en la primera, el balcón de los 20, pañuelos al viento, chicas de sombrero. Campana, el león en traje oscuro diciendo palabras que todavía chispean, en la segunda, un comedor más gris, vajilla sobria, una pareja que se mira en silencio sabiendo que sobrevivieron juntos al vendaval. Entre esas dos escenas se escribió una biografía que Chile aún usa como espejo, la del hombre que nos enseñó que la política, para que funcione, tiene que tocar nervio. Y que el nervio, cuando se toca con respeto, no destruye, construye.